7 de la mañana, 5 minutos. Bueno, Nicolás, fue aprobada entonces en la Comisión Cuarta la reforma laboral, ahora pasa a último debate, pero es momento de conocer qué fue lo que se aprobó. Claro que sí, faltó un debate que se tiene que realizar, Daniel, antes del 20 de junio, pero empecemos a deshojar la margarita, hablemos del trabajo diurno y nocturno que queda establecido en la ponencia de la siguiente manera. El diurno empieza a las 6 de la mañana y termina a las 7 de la noche. El nocturno empieza a las 7 de la noche y termina a las 6 de la mañana. Hay que señalar que en este punto se eliminó una parte y es que existía o se proponía un aspecto diferencial para pequeñas y medianas empresas. Veamos ahora qué pasa con el pago de los dominicales y de los festivos. Nos dice que en los dos casos el recargo será del 100%, pero ojo, con un pago gradual. En julio de 2025 sería el pago del 80%, en julio de 2026 aumentaría al 90% y en julio de 2027 llegaría al 100% de ese recargo. Otro de los aspectos, Daniela, que contiene esta reforma tiene que ver con el contrato a término fijo, lo que establece o lo que votó precisamente ayer el Congreso de la República, la Comisión Cuarta, es que no se supere el contrato a término fijo los 5 años. ¿Cómo quedarían ahora los contratos de aprendizaje? Nos dice que en etapa lectiva se pagaría el 75% de un salario mínimo, en etapa práctica un salario mínimo, pero si hablamos de una monetización en la cuota de aprendizaje, el pago sería de un salario y medio. Este punto no cambió, Nicolás. No, y no cambió y pues hubo consensos. La mayoría de los 75 artículos pues se presentaron con acuerdo entre los partidos. Ahora pasemos a otro punto, que es la jornada ordinaria para trabajar. Tal vez este es uno de los aspectos novedosos que contiene lo que se está discutiendo en Comisión Cuarta, y es que como el horario, la jornada laboral en Colombia va a pasar a 42 horas semanales, siempre y cuando haya un acuerdo entre el empleador y su jefe, pues entre el empleado y el empleador, pues se va a permitir la posibilidad de trabajar 4 días a la semana y descansar 3 días, pero ojo, hay que hacer un paréntesis, siempre es con acuerdos y negociando. Con acuerdos. Bueno, también contempla que se pague una prima adicional para trabajadores en Colombia, cualquiera que sea el caso, siempre y cuando cumpla con una serie de condiciones que implica el desarrollo financiero de la empresa, cuando este sea superior al 4% respecto a ese ejercicio económico del año inmediatamente anterior. Y el último punto, Daniela, es importante y tiene que ver con el pago de seguridad social a trabajadores de plataformas, pero ¿qué tal si nos conectamos con uno de los coordinadores ponentes de esta iniciativa, quien estuvo muy pendiente de la discusión, incluso estuvo negociando con distintos congresistas la posibilidad de sacar este texto adelante? Es el senador Juan Felipe Lemus del partido de la U. Senador, gracias. Buenos días, Nicolás. Un saludo cordial y afectuoso. Tienen hasta el 20 de junio y la pregunta son los consensos. Tal vez en Comisión Cuarta tuvieron la gasolina suficiente, pero la duda es si esto les alcanza para la plenaria. Bueno, habrá que esperar qué pase en los días. En la Comisión Cuarta logró hacerse un consenso importante, aunque al final se rompió parte de lo que venía en la ponencia mayoritaria que habíamos definido. Ayer terminó cambiándose por votación individual y por decisiones que a última hora tomaron algunos compañeros que al principio habían estado de acuerdo con nosotros. El Senado de la República, a mi juicio, entiende hoy que tiene la responsabilidad, la obligación de sacar adelante esta reforma. Es la manera, pensamos nosotros, de aplacar los ánimos que empiezan algunos sectores de la política a exasperar en la calle. Una buena forma de evitar esa confrontación, esa división y esa polarización que está liderando el presidente Petro con su ánimo de seguir adelante con la consulta popular, será entregarle al país una reforma laboral equilibrada, lo que salió ayer de la Comisión Cuarta, a pesar de que nos derrotaron en 2 temas fundamentales: la excepción para las micro y pequeñas empresas, sí, en el tema del recargo nocturno y lo de los festivos. Yo creo que es una buena reforma y servirá para aplacar los ánimos que hay en la calle hoy con respecto a que el Congreso no quiere reivindicar derechos laborales y sociales de los trabajadores y las trabajadoras. Senador, a propósito de ese punto que usted acaba de mencionar, porque queremos desglosar a algunos de los que han llamado mucho la atención, y es, por ejemplo, el horario nocturno va a ser general, ya no hay una diferencia para las medianas y pequeñas empresas. De hecho, se hablaba del impacto que podrían tener esas empresas con pocos trabajadores. Muy grave lo que sucedió ayer. Nosotros queríamos un poco mitigar el impacto negativo de esa decisión en las micro y pequeñas empresas de Colombia.
que son cerca de 1.500.000, el 98% del tejido empresarial, con una particularidad: las micro y pequeñas empresas, a pesar de que son las que más empleo generan, cuando usted va al detalle se da cuenta que solamente tienen el 33% de los empleos formales de Colombia. Es decir, de 10.200.000 trabajadores formales que tiene el país, aproximadamente entre las micro y pequeñas empresas generan alrededor de 3.100.000 empleos formales. Lo que hemos observado, de acuerdo a la información y al estudio de análisis que hemos hecho, es que desde el 2017 hasta el 2024 se han perdido en el país alrededor de 1.200.000 empleos formales. Y cuando usted va al detalle, cuáles sectores o en cuáles sectores es donde más empleos formales se han perdido, se da cuenta que es en las micro y en las pequeñas empresas. De ese 1.200.000 empleos perdidos formales en Colombia en estos últimos años, en las micro y pequeñas empresas se ha perdido más del 90% de los mismos, es decir, 1.070.000, 1.100.000 empleos. Sí, señor. Senador, sí, pero en ese sentido le quería preguntar también, usted menciona el impacto de las pequeñas y medianas empresas y hubo un punto que ayer generó mucha discusión, que es el recargo en dominicales y festivos. ¿Por qué se cambia esa intención puntualmente en los festivos de pasar del 75% al 100%? Esto sin duda va a tener un impacto, por ejemplo, en sectores como los gastrobares. Esa fue una decisión que tomó la mayoría de la comisión. Nos derrotaron 8 votos contra 7, que nos mantuvimos en la propuesta inicial de plantear el recargo dominical del 100% y los festivos del 75%. Fue una decisión política realmente. Senador, ahora háblenos de esa jornada de lo que sería un 4x3, 4 días de trabajo por 3 de descanso. Explíquenos cómo empezaría a regir este punto en caso de darse, cómo aplicaría. Bueno, primero, eso tiene una condición, y es que debe ser acordado por el empleador y el trabajador. Nosotros establecimos en esta ponencia y en lo que fue aprobado ayer en la Comisión Cuarta de Senado, un desarrollo del artículo 147 del Código Sustantivo del Trabajo, y en ese desarrollo que no estaba claro en la normatividad, lo que vamos a permitir es que por vía acuerdo entre empleador y trabajadores, la jornada laboral de 8 horas diarias durante 6 días a la semana pueda reducirse durante 5 días a la semana pueda reducirse a 4 días, para que los trabajadores puedan tener 3 días de descanso dedicados a sus actividades personales. Es una medida novedosa, ha tenido algunas críticas, pero consideramos al final nosotros que es una buena manera de permitirle a los trabajadores cumplir con sus actividades familiares, personales, y que de acuerdo con el empleador puedan cumplir la jornada laboral establecida en la ley en esos 4 días sin ningún inconveniente. Claro, senador, y quedará en la autonomía de las empresas, de los trabajadores, pues ver qué resulta viable precisamente para establecer esa jornada de trabajo. Senador, muchas gracias. Sin duda, pues estaremos a la expectativa de lo que sucede en las próximas semanas con esta reforma. Bueno, ojalá se pueda sacar adelante. Fue un trabajo de consenso complejo, difícil, pero el país requiere una reforma laboral y necesitamos evitar esa confrontación innecesaria que está planteando el presidente de la República en la CACH. Bien, senador, muchas gracias. A propósito de lo que estábamos hablando hace algunos segundos con el senador Lemos sobre la propuesta de trabajar 4 días y descansar 3, pues encontramos un caso en la ciudad de Barranquilla, una empresa que precisamente tiene esta jornada de trabajo. Esta es la siguiente historia. Desde el año 2021, ADA Internacional, fábrica exportadora de jabones que opera en Barranquilla y cuenta con 1.000 empleados, viene implementando la jornada laboral de 4 días de trabajo por 3 de descanso. Nosotros trabajamos de lunes a jueves, básicamente, tanto fábrica de producción como la parte administrativa. Cuando hay festivos, evidentemente nos toca trabajar hasta los viernes, pero es una política, es un mandato, no es opcional, no es que la gente escoja el día que trabaja o no. La jornada empieza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde.
Los trabajadores tienen 2 horas para almorzar y descansar un rato. Ellos aseguran que trabajar en jornada de 4x3 ha sido beneficioso para sus vidas. Digamos que me ha dado la oportunidad de poder estudiar, ¿cierto?, en ese tiempo que antes invertía trabajando. Yo puedo decir que ahora no trabajamos más, sino que trabajamos mejor. Hemos tenido la oportunidad de compartir más en familia, más tiempo libre para hacer labores diferentes a las que hacemos aquí en la empresa, pero excelentemente muy bien. 7.500 toneladas de jabón se producen a este ritmo en un mes. En términos de producción, nosotros hemos combinado lo que son inversiones inteligentes con el aporte de la gente en materia de productividad y hemos logrado atender y cumplir nuestros compromisos comerciales de forma positiva, de manera que nuestra producción termina siendo adaptada para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Con este mecanismo la empresa se ha sostenido. Actualmente exporta hacia 23 países, siendo su principal socio comercial Estados Unidos.